Hola, todos y todas. Ni caso. Eskerrik asko etortzeagatik berriro. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada. Veréis que estaba programado una ponencia conjunta a cargo de 3 personas, pero nos informan que Juan Antonio Beijón no va a poder llegar, así que tenemos a 2 ponentes en lugar de 3. Aurora Urbano es licenciada en Psicología y máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres, además de máster en Estudios Feministas y de Género. No voy a leeros todo vuestro currículum, que lo tienen, pero sí quería resaltar, además de colaboradora del Instituto de Deusto de Drogodependencias, que es investigadora y es educadora, por lo que os he comentado anteriormente. Elizabeth Arostegui es también psicóloga, diplomada en Criminología, máster en Drogodependencias, además de en Psicoterapia Analítica Grupal, y bueno, tiene diversas publicaciones relacionadas con investigación y publicaciones relacionadas con el género. Y nos van a presentar el estudio longitudinal sobre el perfil del usuario o usuaria del sistema de salud mental de la red pública vasca Osakidetza. El análisis de las diferencias por sexos y posibles desigualdades por razón de género. Todo vuestro. Muy bien. Buenos días. En primer lugar, queríamos dar las gracias a Emakunde por haber confiado inicialmente en nuestro trabajo, por todo el apoyo constante y por querer que hoy estuviéramos aquí presentando el resultado de nuestra investigación. También queríamos dar las gracias a la Red de Salud Mental Vizcaya, Álava y Guipúzcoa por habernos cedido amablemente los datos y al Departamento de Salud del Gobierno vasco. Lo que aquí vamos a presentar es el proceso y el resultado de un estudio de investigación que se enmarca dentro de la convocatoria aparecida en 2011, que se ha desarrollado durante todo el año pasado y parte de este. Muy bien. Y bueno, quisiera decir que en realidad el estudio que presentamos no surge con el proyecto que inicialmente presentamos a Emakunde en el marco de la convocatoria, sino que realmente creo que empieza hace años, tiempo atrás. Trabajo en un centro de asistencia a personas con problemas de adicción y 2 han sido las constantes referidas a las mujeres que más nos han llamado la atención durante todo el tiempo que llevamos asistiéndolas. Una es el escaso número de mujeres que asisten al programa y otra es las situaciones físicas, psicológicas, familiares y sociales en las que estas mujeres acceden en su demanda de ayuda. Nos preguntábamos por qué esto podía ser así y cuáles eran las razones por las cuales pues esta realidad se mostraba de esta forma. Iniciamos, y en esto voy a tardar un minuto, iniciamos una serie de estudios que nos ayudaron a ver el perfil que había asociado a las drogas de abuso principales por las cuales las mujeres acudían a tratamiento. También pudimos ver en otro estudio qué circunstancias y factores estaban asociados a la drogodependencia de estas mujeres, que en muchos casos se producían bastante tiempo antes de su demanda de ayuda. Y también pudimos ver en otra investigación cuáles eran los tratamientos que mejor podían ajustarse a sus necesidades. Quiero pensar que en la búsqueda de respuestas de por qué buena parte de las diferencias que existen entre hombres y mujeres estamos todavía. No es tanto la búsqueda de respuestas a las desigualdades que existen, sino a por qué esas respuestas se convierten muchas veces en desigualdades y en situaciones de discriminación para ellas, ¿no? Estamos en esa búsqueda de razones por las cuales la realidad se muestra a veces de esta forma para el colectivo femenino. Bueno, ¿cómo hemos presentado? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Pues en primer lugar vamos a hablar un poco del marco teórico. Vamos a hablar de los objetivos, hipótesis y metodología que hemos empleado en el estudio.
Después pasaré la palabra a mi compañera Elisabete, que nos dibujará el perfil de usuario o usuaria que hemos visto en los datos. Después tomaré la palabra nuevamente para hablar del perfil evolutivo de los diagnósticos que los datos nos han ofrecido. Y para acabar nuevamente, mi compañera hablará de las conclusiones y sugerencias que el proceso y el resultado de la investigación nos ha aportado. Bien, con respecto al marco teórico, Teresa Ordorica, y siguiéndola a ella, comenta que, quiero decir que parte de los conceptos teóricos de los que voy a hablar han salido ya en las ponencias anteriores. Teresa comenta que los conceptos de salud y enfermedad son construcciones sociales que surgen de fenómenos socioculturales concretos, nombrados y construidos en un contexto histórico determinado, y que al ser construcciones sociales fruto de determinados fenómenos que surgen en determinados momentos, por tanto pueden ser manifestaciones reconceptualizables y redefinibles. También comenta que los factores sociales y las circunstancias de vida afectan a la salud de las personas. Por otra parte, la OMS señala que la salud mental individual está determinada por múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Los de carácter biológico tienen que ver con factores genéticos y desequilibrios bioquímicos y cerebrales, y que los genéticos nos vienen de alguna manera dados y podemos hacer relativamente poco para cambiarlos. Sin embargo, en los desequilibrios bioquímicos cerebrales sí ya hay una influencia importante del exterior. Con respecto a los factores de personalidad y psicológicos que intervienen y que afectan a la salud mental individual, vemos que en lo que la sociedad define que son hombres y mujeres y en cómo deberían ser y cómo deberían comportarse, ahí intervienen los factores de personalidad psicológicos que afectan a la salud individual de las personas. Y por otra parte, los factores socioeconómicos, y en este contexto determinadas condiciones socioeconómicas como el bajo nivel educativo y el nivel de pobreza es lo que afecta de manera especialmente influyente en la salud mental de las personas y de las comunidades. También comenta la OMS que hay otros factores sociales que afectan a la salud mental, y leo literalmente, se refieren a los cambios sociales rápidos, la exclusión social, las condiciones de trabajo estresantes, los modos de vida poco saludables, la mala salud física, las violaciones de derechos humanos y la discriminación de género. También la OMS comenta que determinantes sociales de la salud son las circunstancias que rodean a las personas desde su nacimiento hasta su fallecimiento, y que tales circunstancias resultan inseparables de las políticas adoptadas y entre ellas el sistema sanitario que se les ofrece. Y son el resultado de una distribución desigual del dinero, del poder y de los recursos, tanto a nivel local, de la comunidad nacional y mundial. Esta distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos explica la mayor parte de las diferencias injustas y evitables que se observan entre países y entre países mismos en lo referido a la situación sanitaria. Las consecuencias de esas diferencias injustas en la desigual distribución del poder de los recursos económicos, afecta de manera con especial virulencia al colectivo femenino. La desigualdad, por tanto, pensamos en la salud entre hombres y mujeres, surge de esa distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos, y a través de la distribución de roles sociales y de las relaciones de poder que derivan en estilos de vida, prácticas de riesgo y prácticas preventivas distintas para unos y otras.
Parte de las diferencias que existen entre los sexos se deben a las condiciones de vida de las segundas, caracterizadas por la opresión y dominación del lo masculino. Este lo masculino son intereses, mitos de legitimación dentro de estructuras sociales que perpetúan formas de ser, de estar y de actuar. Como objetivos generales nos habíamos planteado la posibilidad de responder a determinados planes, estrategias y programas vigentes en los cuales se aúna el interés por la salud mental, la variable género y la investigación en este campo. Ya dentro del marco del trabajo, como objetivos principales nos planteábamos la observación y el análisis diferencial por sexos de las primeras altas en salud mental en la CAP, realizar un estudio evolutivo longitudinal del diagnóstico y la prevalencia de los trastornos mentales, ver si existen diferencias por sexos tanto en el perfil como en los diagnósticos que podrían estar asociados a esas demandas dentro de los trastornos mentales y del comportamiento que se producen dentro de las demandas en la CAP, y si fuera posible determinar desigualdades derivadas de estas diferencias, posibles desigualdades de género derivadas de estas diferencias. Como hipótesis nos planteamos que existen unos perfiles masculinos y femeninos, que las mujeres presentan unas circunstancias personales, familiares y sociales específicas más desfavorecidas y negativas y de mayor desamparo que las de sus compañeros varones, que este perfil se mantiene estable a lo largo del periodo estudiado, que puede haber una lectura con perspectiva de género de las diferencias en base a las diferentes situaciones entre los sexos y que a pesar de esas circunstancias las mujeres podrían responder mejor y de forma más efectiva a los tratamientos. Sin embargo, esta hipótesis no ha podido ser contrastada porque dentro de los datos que Osakidetza nos ha cedido no había indicadores de impacto de tratamiento. Con respecto a la metodología, nos planteamos un estudio longitudinal, descriptivo y comparativo con 4 puntos de corte para la recogida de datos, análisis e interpretación de los mismos. De esta manera tuvimos todas las altas que se produjeron en el año 95, en el año 2000, 2005 y 2011. Y se han utilizado técnicas cuantitativas de recogida y tratamiento de la información. Los datos se han obtenido de registros informatizados, en concreto de la Unidad de Gestión Sanitaria, garantizando de este modo su representatividad poblacional y territorial. Las variables recogidas se analizaron mediante tablas de contingencia, introduciéndolas 2 a 2, y al ser un estudio de población y no muestral, se realizó únicamente una descripción de los datos, no siendo necesaria una inferencia estadística de los mismos. Y paso ya la voz a mi compañera Elisabeth, que hablará un poco del perfil que han dibujado los datos. Bueno, en cuanto al perfil, de los casi 79.000 datos que hemos podido analizar durante los 4 años que hemos cogido la muestra, observamos que la mayor proporción de personas usuarias de los servicios de salud mental son mujeres. En el conjunto global son el 53,4% y varían por territorios. El análisis que hemos hecho lo hemos hecho por territorios porque había diferencias importantes que nos apetecía señalar. Entonces, como veis, los porcentajes oscilan desde el 54,2% de Álava hasta el 53% de Vizcaya. En cuanto al porcentaje más elevado de personas atendidas en salud mental, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, es el de la franja de edad de personas mayores de 65 años. Y en esa franja de edad vemos que casi el 60% de las personas atendidas son mujeres. En cuanto a la edad media,
en la que acuden a estos servicios. Comentabais antes que los hombres acuden más tarde que las mujeres a cuidarse. En el caso de los servicios de salud mental acuden antes, y de hecho tanto en Vizcaya como en Álava las mujeres acuden 6 años más tarde que los varones a los servicios de... Gracias, Aurora. Acuden 6 años más tarde que los varones a los servicios de salud mental. Las mujeres en Vizcaya van a una media de 49 años, cuando tienen 49 años, los hombres más o menos a los 43. En Guipúzcoa van 2 años más tarde que en Vizcaya, ellas a los 51, ellos a los 45, y sin embargo en Álava sucede algo absolutamente diferente, y es que las mujeres van antes que los hombres, 9 años antes. No sabemos si luego lo podemos comentar en el debate, no sé si tiene que ver con aspectos relativos a un entorno más rural. Sinceramente nos gustaría reflexionarlo con vosotros. Al analizar cuáles son los diagnósticos por los que los hombres y mujeres acuden a tratamiento, nos salen cinco grupos diagnósticos principales. Esos 5 grupos diagnósticos, como podéis ver, en cuanto a los trastornos del humor, que son varios más de los que están ahí, que esos 2, y en los trastornos neuróticos también hay más de los que ahí aparecen. Sin embargo, queríamos señalar que en esas 5 franjas, categorías diagnósticas, y en esas 2 concretamente, es decir, me estoy liando, que de los 7 diagnósticos principales por los que se atiende a las personas que van a los servicios de salud mental, en 4 son protagonistas las mujeres, que son concretamente en los trastornos del humor, los trastornos depresivos episódicos y recurrentes, los trastornos del humor afectivos persistentes, y los trastornos neuróticos, que son los trastornos de ansiedad grave y las reacciones del estrés grave y los trastornos de adaptación. En la siguiente gráfica podéis ver cuál es la proporción de mujeres que acuden que son diagnosticadas por estos trastornos. Entonces vemos en este caso que de cada 10 personas que solicitan tratamiento por esta patología o por este malestar, más de 6 son mujeres, y cuando se retumba, sí, perdón, ¿mejor así? No. ¿Así mejor? Sí, bien. Pues como os comentaba, en los 4 diagnósticos con perfil femenino vemos que de las 10 personas atendidas, más de 6 son mujeres. Incluso en los trastornos del humor persistente encontramos que son más de 7 las mujeres atendidas por cada poco más que 3 hombres. De cara a presentar aquí un informe más o unos datos más sencillos, porque como os decía antes, lo que hemos hecho ha sido analizar los diagnósticos principales por cada territorio, con lo cual nos salía ansiedad fóbica en Vizcaya, en Guipúzcoa, en tal, es decir, 4 trastornos por los 3 territorios, etcétera. Hemos cogido el trastorno, el diagnóstico fundamental por el que acuden hombres y mujeres a tratamiento, que es el de los trastornos de estrés grave y los trastornos de adaptación, y solamente los datos de Vizcaya porque era donde más población había. Pero estos datos son extrapolables prácticamente a todos los territorios con respecto a este padecimiento y con respecto a los otros 3 de perfil femenino, con lo cual más o menos podrían ser similares los datos. Vemos como en Vizcaya, de esas 7.780 personas que acuden a tratamiento, un 63% son mujeres. En cuanto a los grupos de edad, como os decía con respecto a los datos generales, las personas atendidas son en general mayores de 65 años, pero cuando hemos establecido las correlaciones estadísticas, todos estos datos que voy a analizar han mostrado ser significativos, es decir, que la variable sexo establece diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en cuanto a los grupos de edad, en el sentido de que pese a ser los mayores de 65, las personas mayores de 65 las que más acuden a los servicios, hay una mayor proporción de hombres representados en las franjas de menor de edad y una mayor proporción de mujeres a partir de los 31 años. La segunda proporción de personas atendidas entre los hombres es la de 41 y 50 años, mientras que en las mujeres el diagnóstico aparece a los 31 años. Con respecto al estado civil, vemos que en ambos grupos la mayor proporción de personas están casadas,
pero aquí también había una diferencia estadística por sexos, puesto que era más probable encontrar mujeres viudas y separadas o divorciadas y hombres solteros. Con respecto al nivel de instrucción, vemos que en ambos casos las personas atendidas, tanto hombres como mujeres, poseen estudios primarios, pero en el caso de los hombres hay más posibilidades de que tengan bachillerato superior y las mujeres tengan bachillerato elemental, con lo cual el nivel de instrucción entre las mujeres sería menor. En cuanto a la situación laboral, también vemos cómo tanto hombres como mujeres están activos económicamente, tanto hombres como mujeres atendidos y diagnosticados de esta patología están activos económicamente, pero por lo que comentábamos de la edad, son en mayor medida los hombres estudiantes, mientras que las mujeres son en mayor medida amas de casa. En cuanto a la ocupación o la responsabilidad que tienen ambos sexos en el trabajo, también es cierto que la mayoría se autodefinen o son reconocidos como trabajadores cualificados, pero aquí también vemos como hay más hombres en trabajos o en cuadros ocupando cargos intermedios o cuadros superiores, mientras que las mujeres estarían representadas en mayor medida entre los trabajos no cualificados, que sería un poco la suma en la que hallamos a las amas de casa. Y finalmente, en cuanto a cómo llegan a los servicios de salud mental, es cierto que la mayoría de las personas acuden derivadas desde los servicios de atención primaria, pero las diferencias significativas estadísticas muestran en unos porcentajes pequeñitos en este caso, que es más probable que las mujeres acudan a tratamiento por petición propia, porque tengan una mayor conciencia de problema, mientras que los hombres acudan por una sugerencia de amigos o familiares. Finalmente, son derivados en general, tanto hombres como mujeres, a psiquiatría de adultos, pero por lo que comentábamos de la edad, es más probable que vayan los hombres a psiquiatría infanto-juvenil y las mujeres a psicogeriatría. De todas maneras, se me ha olvidado comentaros en cualquiera de las transparencias, anteriores. Por ejemplo, veis ahí en la ocupación, en otros, la cantidad la cantidad de datos que no constan, ni con respecto a la ocupación, ni con respecto a la situación laboral, ni al nivel de instrucción, etcétera, ¿no? Lo que nos ha sucedido es que cuando se cambia la historia de recogida de datos a Osabide, hay una serie de datos que se dejan de recoger por un tema de confidencialidad. Con lo cual, si ya son poquitas las variables que tenemos para estudiar, bueno, pues en qué medida esa confidencialidad o lo que sea, bueno, pues no nos va a poder permitir seguir haciendo estudios en este sentido. No decimos que no vayan a estar esas variables recogidas en la ficha clínica de cada paciente, pero la sistematización de esas fichas o de esos datos son los que necesitamos para poder seguir investigando. Bueno, pues después de decir nuevamente que todos los cruces nos han salido significativos y estadísticamente significativos, luego existen diferencias entre sexos en cuanto a la situación laboral, en cuanto a la ocupación, en cuanto al remitente, etcétera. Y que son extrapolables a cada territorio y a cada diagnóstico, la conclusión es sencilla, ¿no? Pues que ser mujer parece que es un factor predictivo de la utilización de los servicios de salud mental, y que por ello la pregunta crucial estriba en saber qué es lo que sucede, por qué en esos diagnósticos y no en otros, por qué tienen que ver esas diferencias para explicar el mayor malestar de las mujeres, etcétera, ¿no? Pues todo lo que hemos venido escuchando esta mañana. Al revisar un poco la literatura en torno a todo este tema, pues hemos evidenciado que son muy pocos los estudios que hay relacionados con estos determinantes de salud y sí que existen algunos más en la revisión internacional, pero menos en España, lo cual sitúa a las mujeres, bueno, pues en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y en la medida que tampoco existen los estudios esos de mujeres, también yo creo que los hombres también se sitúan de igual manera más afectados, ¿no? Por otro lado, en esos estudios lo que detectamos es que son estudios parciales, es decir, que ponen en relación pues por ejemplo la clase social con el género, el nivel escolar, el nivel de instrucción, etcétera, pero que existen muy pocos, por no decir que no hemos encontrado ningún modelo explicativo, es decir, un modelo mucho más integral que incluya otras variables que las sociodemográficas y que llegue a dar una especie de explicación integradora con el valor predictivo que pueda tener cada una de los ámbitos.
de estudio. Y bueno, una de las sugerencias que nosotros vamos a plantear aquí es la necesidad de una mayor incorporación de variables e indicadores de género y de ir persiguiendo esos modelos explicativos integrales que puedan darnos una visión mucho más global, no solamente para comprender qué es lo que pasa con la salud, sino para poner en marcha planes preventivos y planes o intervenciones mucho más adaptadas a los problemas reales que tenemos las mujeres y que tienen los hombres. Sin embargo, esas investigaciones parciales, yo creo que lo que voy a decir ahora, lo hemos comentado a lo largo de toda la mañana, es que en cuanto a la edad media de las personas que acuden a los servicios, y en ese sentido os comentaba que llegan las mujeres más tarde, no creemos que sea que la patología mental de las mujeres aparezca más tarde que la de los hombres, sino que normalmente las mujeres hacemos una cesión de nuestra propia salud a favor del cuidado de los demás, con lo cual es más probable que las mujeres tengan un diagnóstico tardío, lo cual complica un poco la evolución, lleguen a los tratamientos más cronificadas y que se hayan perdido unos años importantes de posibilidades de intervenir, con lo cual, aunque vivimos más, efectivamente tal vez el estado de salud mental al menos sea peor. En cuanto a la franja de edad más afectada, como veíamos, era la de las mujeres mayores de 65 años, y ahí vemos que normalmente solemos tender a hacer vínculos con personas más mayores, por lo tanto es más probable que una mujer se quede viuda más que un hombre. Una vez en ese estado de viudedad tienden en menor medida que los varones a establecer nuevas parejas, o si son separadas y divorciadas también tienden en menor medida a establecer nuevas parejas, con lo cual una vez que se quedan solas, su estatus social y económico es diferente, es peor, y les sitúa de alguna forma en una situación de vulnerabilidad que además tiene que ver con un estado de salud percibido y real diferente, ¿no? Peor. La falta de pareja, como ponéis, se relaciona sobre todo en los países desarrollados con que de alguna forma las mujeres mayores son el exponente de todos lo más negativo de todos los factores sociodemográficos que hemos comentado antes. Son las que tienen el peor nivel de instrucción, son mujeres viudas, mujeres que han ejercido su rol social por el hecho de ser parejas o lo que sea, no con ese nivel de instrucción no acceden a unos recursos laborales y están sobre representadas en los grupos de edad que menos ingresos y ahorros tienen. Con relación al estado civil, es una de las variables más estudiadas y veis ahí cómo se confirma el incremento de la morbilidad psiquiátrica en las mujeres casadas con respecto a las mujeres solteras. Y sin embargo, el hecho de estar casados para los hombres es un factor de protección, supongo que por lo que comentabais antes del cuidado que ejercemos las mujeres con relación a los hombres. Otro estudio realizado recientemente en Cantabria, y fijaros en los datos, es que los factores de riesgo aumentarían para las mujeres casadas en un 2,1% con respecto a las solteras y a los hombres, y en un 2,9% cuando son las mujeres viudas cuando están separadas o se divorcian, ¿no? En el caso de las mujeres casadas, pues suponemos que tiene que ver con toda esa asunción de compromisos de cuidado, con las cargas familiares que una adopta y con ese plus de esfuerzo físico, mental, emocional, etcétera, ¿verdad? Y en el caso de las viudas, también en el caso de las personas viudas y divorciadas, por la importancia que se le otorga a la pérdida de un vínculo, que suele estar correlacionado con un mayor padecimiento emocional. En cuanto a nivel de instrucción, es otra de las variables interesantes y potentes que se ha estudiado y que como lo ha comentado antes Aurora, sí que se ha demostrado que un bajo nivel de instrucción correlaciona con un mayor padecimiento mental. Y en el caso de las mujeres con un nivel de instrucción bajo suelen presentar un mayor porcentaje de síntomas psicológicos, porque el nivel educativo no solamente tiene que ver con la posibilidad que tiene cualquier persona de acceder a un aspecto laboral, retributivo y de reconocimiento social, sino que también tiene que ver con estilos de vida
y con conductas que hacen que uno esté en una situación de mayor vulnerabilidad o no. En ese sentido, las clases sociales con niveles educativos más altos suelen ser capaces de comprender mejor los mensajes de salud y utilizarlos en su beneficio, mientras que no sucede lo mismo con las personas con un nivel de instrucción bajo, con lo cual el nivel de instrucción es un factor de protección para la salud mental. Con relación al empleo, bueno, pues parece que los estudios señalarían que las personas que trabajan fuera del hogar tienden a sentirse más sanas y más saludables. Sin embargo, el estrés es una de las causas en la Unión Europea que está siendo tratada en mayor medida, ¿no? Sucede en el caso de las mujeres es decir, que para las mujeres el hecho de trabajar fuera de casa suele suponer un factor de riesgo, puesto que se añade al trabajo de fuera del hogar el trabajo de dentro del hogar, es decir, que estamos hablando de jornadas dobles, jornadas triples y cargas familiares importantes. Y que, por otro lado, con respecto a los datos de los que hablábamos, teníamos ahí un porcentaje importante de personas amas de casa con patologías relacionadas con los trastornos del estrés y de adaptación, que suponemos que tiene que ver sin duda con ese nulo reconocimiento social de las personas que ejercen su labor dentro de casa, que son cuidadoras, que tienen unos horarios bastante rutinarios, que tienen muy poco tiempo libre, poca capacidad de decisión en los estamentos públicos, muy pocas opciones de desarrollo, con lo cual no es difícil que todo esto correlacione con un mayor malestar psicológico. Y finalmente, con respecto a las fuentes de remisión, lo lógico, como decíamos antes, es que desde salud pública los principales personas o entidades derivadoras sean las de atención primaria, pero como decíamos, existe una diferencia a la hora de establecer un contacto entre las hombres y mujeres con los servicios de salud mental. Las mujeres parece que no tenemos tanto problema para acudir sin más y por decisión propia a solicitar tratamiento, y yo creo que habría que incluir la posibilidad de analizar cómo pedimos ayuda a las mujeres y cómo piden ayuda a los hombres, y qué suscita también con ese estilo de petición de ayuda en el colectivo que las atiende, ¿no? Y se sabe también, por otro lado, que los estigmas que comentabais antes en cuanto a la formación de las personas que atienden suelen dificultar o de alguna forma obstaculizar un buen diagnóstico, por cuanto que están incorporadas unas creencias y unos estigmas claros que hacen que normalmente se piense que las mujeres van a siempre a acudir por problemas emocionales, mientras que los hombres es más probable que acudan por problemas relacionados con el consumo de drogas o con conductas disruptivas o problemas de personalidad. Continúo con la tercera parte, y es el análisis evolutivo de los criterios diagnósticos que hemos visto en los datos de Osakidetza. ¿Cómo hemos hecho este análisis evolutivo? Pues como hemos dicho anteriormente, los registros son todas las altas médicas pertenecientes a hombres y mujeres atendidos recogidos en la unidad de gestión sanitaria de los años anteriormente ya nombrados. Del total, la suma total de todos los años agrupaban casi 79.000 altas totales, distribuidas en 1.238 categorías diagnósticas según el CIE-10. Como en 1.238 categorías resultaba inviable poder manejar, las redujimos a 97. En un criterio podían haber salido más, menos, pero en principio el criterio era acercarnos, ya que disponíamos de una buena base de datos, acercarnos lo más posible a ellos y poder extraer toda la información que pudiéramos. Casi todos pertenecían al grupo F, aunque también había de otros grupos, y después comentaré cuál es el resultado de estos otros datos pertenecientes a estos otros grupos. Luego, los indicadores de estudio que hemos utilizado para la evolución de las altas ha sido las frecuencias y la proporción. De
los 97 criterios diagnósticos en los que hemos agrupado todos los datos han salido siguiendo el grupo F, que son los trastornos mentales y del comportamiento. Han salido 10 grupos. Vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. El primero pertenece a las demencias y vemos que, hemos utilizado gráficos porque vemos que se puede ver mucha información y de manera muy rápida, y prácticamente esta parte está toda mostrada por medio de los gráficos. El primero, el de la izquierda, representa el porcentaje de altas totales de cada uno de los años. Y vemos que con respecto a las demencias, el perfil masculino y femenino tienden a mantener una frecuencia más o menos estable a lo largo del tiempo, dentro de frecuencias, como vemos, muy bajas, y que mayoritariamente son mujeres las que asisten por este tipo de padecimientos. En el año 2011 prácticamente la diferencia entre los sexos no hay diferencia, es decir, son 50% para hombres y el 50% para mujeres con respecto a las altas totales por este tipo de trastornos. El siguiente grupo es el de los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas, y vemos que el perfil masculino y el femenino presentan un perfil descendente más pronunciado en los varones, mientras que en las mujeres, aparte de ser más tendido, pues tiende a igualarse. Son mayoritariamente una población masculina a la que se acerca en demanda de estos padecimientos. Y dos son las sustancias que hemos rescatado de todas las analizadas en el estudio. Una es el consumo de alcohol y otra es el consumo de cannabis, que veremos posteriormente. Los gráficos son muy similares debido a que principalmente las personas que se acercan por problemas derivados del consumo de sustancias son consumos de alcohol las que las generan. Entonces, es destacable que en 2011 una de cada 3 personas que se acercan demandando ayuda por problemas de consumo de alcohol es mujer. Aquí vemos el perfil de las altas por consumo de cannabinoides. Vemos el fuerte ascenso de las altas masculinas, el de las mujeres un poco más tendido, y vemos que mayoritariamente es un consumo masculino el que genera este tipo de altas. En estos gráficos vemos, el primero corresponde a mujeres y el segundo a los hombres. Vemos una diferencia de las proporciones por las cuales se acercan en función de los años estudiados. Vemos que los hombres se acercan principalmente por consumo de alcohol y que ese consumo va bajando, va retrocediendo a lo largo de los años hasta el más actual. Y en las mujeres, sin embargo, las altas por consumo de alcohol tienden a permanecer más o menos iguales en la proporcionalidad. Continúo rápidamente. Los siguientes son los trastornos por esquizofrenia. Vemos que los perfiles tienden a la baja, que hay más hombres que mujeres las que son los que demandan ayuda por este tipo de padecimientos, dentro de frecuencias medias. Los trastornos del humor afectivos también presentan un perfil, ambos sexos, que tienden al descenso, y que principalmente son mujeres las que acuden por este tipo de padecimientos. Aquí vemos cada uno de los tipos de los trastornos. Principalmente los trastornos del humor afectivos persistentes son los que generan mayor número de altas. El porcentaje de hombres con respecto al de mujeres es prácticamente de la mitad, y también la proporcionalidad de las altas de este grupo de trastornos va creciendo para las mujeres.
Siguientes trastornos neuróticos secundarios a situaciones de estrés estresantes y somatomorfos. Vemos que los perfiles presentan un ascenso no demasiado pronunciado y que principalmente son también mujeres las que demandan ayuda por este tipo de problemas. Aquí las diferencias proporcionales, más gráficamente, mujeres y hombres para cada uno de los subtipos dentro de estos trastornos. Los trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos, vemos que el perfil es distinto para hombres y para mujeres, que hay más mujeres que hombres en general, las que demandan ayuda. Aquí cada uno de los tipos de los trastornos debidos a disfunciones fisiológicas y factores somáticos, vemos que principalmente son los trastornos de la conducta alimentaria los que agrupan mayor número de altas en general, porcentajes 90-10. Los trastornos no orgánicos del sueño, el porcentaje es idéntico para ambos sexos, y disfunciones sexuales de origen no orgánico, la mayoría de las altas son masculinas. En estos gráficos aparecen nuevamente las diferencias de porcentajes para cada uno de los trastornos para hombres y para mujeres. Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, vemos que ambos presentan un perfil descendente también, y son mayoritariamente hombres los que se acercan por trastornos de la personalidad. En el estudio hacemos una parada en cada uno de los muchos trastornos de personalidad que registra el CIE-10. El retraso mental, vemos que el perfil es distinto para hombres y para mujeres, son más los hombres que demandan ayuda por este tipo de problemas. Trastornos del desarrollo psicológico, los perfiles son ascendentes y nuevamente también son los hombres los que se acercan demandando ayuda, en este caso hombres jóvenes, porque se refieren al desarrollo. Perfiles ascendentes para trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y la adolescencia. Los distintos grupos, otros grupos distintos al grupo F, que son los trastornos mentales y del comportamiento, dentro de frecuencias muy cortas, prácticamente han dado una información que no aporta especialmente validez al análisis. Y estos últimos gráficos, y para finalizar, muestra la diferencia entre las altas en 1995 y 2011 con respecto a los distintos trastornos que más frecuencias, que más altas han presentado de los analizados. Bueno, como el tiempo se echa encima, paso la voz a mi compañera. La verdad es que creo que lo sentimos muchísimo ambas, porque nos hemos comido el tiempo que nos habíais dado y ahora las conclusiones nos las dejamos un poco como en la gatera. Sin embargo, yo supongo que se van a colgar la ponencia, pero también probablemente el trabajo, ¿verdad? No lo sé. Quiero decir que vais a poder mirarlo, este trabajo en la red, y contiene un montón de conclusiones, un montón de resúmenes y un montón de sugerencias. Lo único que queríamos decir... 2 minutos, gracias. Creo que después de la presentación exhaustiva, escucharles igual una o dos conclusiones, pero sobre todo las sugerencias, nos dais permiso, ¿verdad? Las conclusiones, bueno, pues que las sugerencias que... conclusiones y sugerencias. Bueno, que los datos que hemos presentado, sin más, son para nosotros son un punto de partida desde el que debe
progresar la investigación. Hemos contado con muy pocas variables, como os decíamos antes, y estas variables son de índole sociodemográfica. Consideramos que el tema de la salud y de la salud mental en concreto tiene que ver con cuestiones de índole personal más profunda, de índole relacional y de índole contextual, que de momento pues no se están incluyendo, pese a que se adopten las políticas de inclusión de la perspectiva de género en la salud. El caso es que, como os decía, nos hemos encontrado con dificultades porque los datos no están sistematizados. Luego, solo a través de la sistematización de los datos, cabría hacer este tipo de análisis que para nosotras son como digamos, los resumidos, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Hacia primero, una investigación con la sensibilidad de género, con la perspectiva de género por parte de las personas que investiguen. No se trata solamente, como hemos hecho algunas veces, incluso nosotras a veces nos hemos confundido cuando nos hemos limitado simplemente a analizar unos datos sin más y decir qué pasa con las mujeres y qué pasa con los hombres, porque esa misma realidad que estábamos analizando ya estaba determinada y ya incorporaba una perspectiva concreta que era la del hombre, ¿no? Con lo cual nos teníamos que haber puesto a cuestionar y a criticar cuáles eran lo que queríamos investigar y desde dónde íbamos a investigar. Por lo tanto, las investigaciones de género tienen que incluirse ya tienen que incluir la perspectiva de género en el proyecto, en el diseño del proyecto y desde el cuestionamiento de lo que estamos leyendo incluso, ¿no? Con lo cual también sería necesario incorporar esos indicadores de género para generar otras herramientas y otros instrumentos de investigación. Lo que vamos a ser capaces de colgar o que vais a tener a disposición son algunas de las propuestas que hacen algunas autoras, porque son generalmente mujeres las que proponen, cuáles deberían ser las cuestiones concretas que tendrían que ser evaluadas y que tienen que ver con incrementar un montón de cuestiones relacionadas con el trabajo, con su función de cuidadoras, con el tiempo libre, con la nutrición, con todo lo que hemos estado hablando, con la estructura familiar que existe en cada hogar y cuántas personas están en cada hogar, de qué edad, cuántas personas dependientes, incluso el tema de la reforma sanitaria que hace que, por ejemplo, las personas mayores o las personas con enfermedades mentales que ahora se tiende a desinstitucionalizar, vuelven a casa a ser cuidadas por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué está pasando? Un montón de cosas que se están proponiendo ya más en concreto, que hay que recogerlas para poder investigar, porque sin poder hacer esa investigación desde esa perspectiva de género, con esa inclusión, incluso en el mejor de los modelos, acompañando a toda esa herramienta diferencial, un análisis cualitativo para poder llegar a comprender el discurso de las mujeres, no va a ser posible una salud igualitaria, no va a ser posible el diseño de los tratamientos y un diseño preventivo diferente y más adecuado y más igualitario y más ético y diferencial. Y se nos quedan muchas cosas, pero bueno, pues sin más, muchas gracias. Gracias a Aurora Urbano y Elizabeth Agustín. Seguro que suscitan muchos comentarios y preguntas después que pueden hacerse en el coloquio.